Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Yo le invito en esta hermosa noche, gloria a Dios, para que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, mi amado hermano. Capítulo 7, versículo 15 en adelante, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios es grande y poderoso, amén. Mateo 7, versículo del 15 en adelante, leemos de una manera alternada, para la gloria y la honra de nuestro Dios, amén. Y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Oremos. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre de manera especial en esta noche, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, de estar delante de ti, Señor, exponiendo el mensaje de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en esta noche, Señor, que seas tú hablando conforme a la necesidad de tu pueblo, conforme a la necesidad de cada hermano que viene en esta noche, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, cada día más, y toma tú el control. Espíritu Santo de Dios, te ruego, Señor, que tomes el control de mis palabras, Señor, de mi lengua, Señor. Que seas tú hablando, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento en esta noche, no dejando de alabar y exaltar el nombre del Señor. Dios es un grande, maravilloso, bueno y poderoso, amén. Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso es el nombre de Cristo. Hace unas semanas atrás, hablando con un amigo pastor, entramos a hablar un poco acerca de la situación actual de la cual está viviendo la iglesia. Si en verdad no es una situación fácil, ya que luego de que pasó la pandemia, a nivel mundial, a nivel de muchas localidades, se ha mermado o se ha menguado, pues como tal, la asistencia del personal o de los miembros de la congregación en las diferentes iglesias. Y la situación está bastante complicada a nivel mundial, y es la escasez de que la iglesia está quedando en cierta manera sola. En cierta forma, solamente ves en la congregación, entre los servicios, no solamente en la iglesia del Rincón, sino en diferentes iglesias de otras localidades, donde la iglesia no quiere ir a buscar y no quiere saber nada acerca del Señor. Gloria a Dios. Y yo hablando con este pastor, él me comentaba una situación muy parecida que él me contaba en su momento, que hacía un tiempo atrás
Él se había propuesto hacer una campaña que me comentó que fue de gran bendición, pero también estaba hablando acerca que uno de los déficits que está afectando al pueblo de Dios es el tema de los falsos predicadores y los falsos maestros. Y él me contaba y me relataba que él realizó una campaña de varios días en su congregación. Y me relataba que realizó la invitación de dos hermanos predicadores. Un hermano no tan conocido, pero otro varón muy conocido y nombrado entre medio del pueblo de Dios. Un varón al cual conocían en diferentes lugares, inclusive en diferentes países. Gloria al Señor. Y él me decía que predicó en uno de estos cultos, de estos servicios, y fue de gran gloria, de gran victoria ese día. Y de una u otra cierta manera, al siguiente día también predicó el otro varón que no fue tan conocido. El último día, al cierre de la campaña, dice que aquel varón a cual predicó, a cual todos conocían, llegó, predicó el mensaje de la palabra de Dios, fue de gran bendición para la iglesia, pero al momento de salir a encontrarse con él para despedirlo, este varón comienza a exigirle acerca de la ofrenda, acerca del valor, acerca de que él no había venido solamente por venir allí. El pastor me decía muy entristecido: fue la última vez que invité a este varón, a este predicador, a mi iglesia, porque este varón me dejó muy decepcionado conforme a la actitud que tomó, exigiéndome una ofrenda, exigiéndome unos dineros conforme a vender el evangelio de Cristo, el evangelio del Señor. El hoy por hoy comenzamos a ver que dentro de las iglesias, la soledad de las iglesias va conforme a que ya no estamos buscando en realidad al Señor, sino va conforme a los deleites, al gozo del cual tienen las personas. La mayoría de las personas solamente quieren que le hablen acerca de bienes, acerca de prosperidad y diferentes cosas. Gloria al Señor. Y este varón me relató, pero en cierta forma me dijo: Dios tiene el control de todas las cosas, y eso también está prontamente a las señales de que el Cristo de la gloria está a las puertas de venir. Gloria al Señor. Pero el hoy por hoy, amados hermanos, las grandes iglesias se encuentran totalmente llenas. Hay muchas iglesias de gran renombre, de las cuales se llenan entre semana e inclusive hacen fila para ingresar. Pero en realidad se está predicando en verdad lo que habla el contexto de la palabra. En verdad lo que dice la Biblia se está hablando y se está exponiendo en esos púlpitos. Porque es lo que decía el Señor: vendrán muchos en mi nombre diciendo y hablando acerca de mí, que van en mi nombre, pero muchas veces con sus frutos los conoceréis. Gloria al Señor. Maravilloso es el nombre de Cristo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo del 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad, está evanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces allí en esa carta el escritor está hablando acerca de un tipo de persona de las cuales están tomando el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, para tener una propia ganancia para sí mismo. El apóstol Pablo ahí habla acerca y dice que nos apartemos de ese tipo de personas. Pero ¿cómo identificamos ese tipo de personas? ¿Cómo identificamos ese tipo de personas cuando no vamos a la lectura de la palabra y de la Biblia, que es donde nos relaciona lo que el Señor habla acerca de la verdad? De la verdad que está siendo torcida
¿Y por qué está siendo torcida? Porque como al momento de no estudiar la Biblia y nos hablan acerca de la palabra, solamente nos dejamos de llevar de lo que nos dicen, mas no examinamos lo que dice el Señor en el contexto de la palabra. Y el hoy por hoy es así, amada iglesia, amados hermanos. El hoy por hoy, la gente, las cantidades y las masas de personas están yendo a las congregaciones solamente a llevar una ofrenda, a llevar un dinero para sembrar, pero con el hecho de obtener un pacto con Dios para tener algo, una ganancia para sí mismo. A la verdad, los falsos maestros también se han aumentado, pero también se han aumentado el tipo de personas que acuden a estas iglesias. Gloria al Señor. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 20 dice la palabra del Señor: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando que las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Entonces también están hablando acerca de la ciencia, acerca de los dogmas de los hombres, acerca de la doctrina que predica el hombre, pero que no está estipulada conforme a los cimientos que están en la palabra del Señor. Muchos van conforme, van hablando en un púlpito acerca de doctrina, inclusive que van conforme a lo que ellos quieren, a sus pensamientos, pero en verdad no están siguiendo lo que en verdad está la base bíblica y lo que el Señor dice en su palabra. Gloria a Cristo. Vaya conmigo a Gálatas, gloria al Señor, en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, en el versículo 1 dice la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es, solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí en la iglesia de Galacia sucedía algo muy particular. Y era que esta iglesia, el apóstol Pablo estaba llamando la atención acerca de unos falsos maestros, de una falsa doctrina que estaban siendo enseñadas a esa iglesia en su momento. La iglesia, la verdad, había conocido al Señor, la verdad había conocido pues los cimientos de la palabra del Señor. Aquel Cristo había sido crucificado y que solamente la sangre preciosa de Cristo era suficiente para poder, en cierta forma, como dice la palabra, es la única válida para darnos la salvación. Pero allí en la iglesia de Galacia estaba ocurriendo algo, y era que habían unos maestros que estaban tratando de llevar doctrinas del judaísmo a ese pueblo para poder adoptarlas a nosotros como cristianos. Entonces esos falsos maestros a la iglesia de Galacia estaban haciendo apartar y desviar del evangelio de Cristo a muchos. Allí estaban tratando de influenciarlos acerca de aquella doctrina de que tenían que guardar cierta cultura. Así que si querían seguir a ese Jesús de Israel, también tenían que guardar y hacer ciertas situaciones que solamente está estipulada solamente para el pueblo de Israel. Pero allí estaban siendo apartados y desviados de la verdad. Y eso es lo que muchas cosas y muchas personas les está aconteciendo en estos momentos. Porque como no examinamos la palabra y no la leemos conforme al contexto que nos está diciendo, cuando nos hablan palabras bonitas en un lugar, en un púlpito, nos dejamos llevar por eso y no vamos al contexto de la Biblia,
de la palabra de Cristo, de la palabra del Señor. Es importante reconocer que solamente el Cristo de la gloria, su sangre es suficiente para salvarme. Yo no necesito nada más. Gloria a Cristo. Maravilloso es el nombre del Señor. Pero como muchos van allí, a esos grandes lugares, a esas grandes edificaciones, porque escuchan de aquel hermano, de aquella persona que llevó un dinero, hizo un pacto y obtuvo esa ganancia, ese bien, esa casa, ese carro. Pero mi amado hermano, vaya conmigo a Eclesiastés. Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 2, leamos desde el capítulo 1, versículo 13, dice, y habla aquí Salomón, dice, yo el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí y en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos conocí, que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. ¿Y quién añade ciencia y añade dolor? Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes, que he dicho esto también era vanidad. Hermano, ese tipo de cosas que anhelamos. El predicador aquí, Salomón, el mensajero de Dios, habla y nos habla en ese contexto de todo el libro de Eclesiastés, de que todo es vanidad, de que todo es pasajero, de que aquellas cosas son superficiales, son solamente momentáneas, solamente llenan un gozo de momento, del instante. Pero ¿qué hay para las cosas que en verdad importan? Las cosas que son y que hablan acerca de lo que tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios, a que seas puesto el mensaje a todo tribu, pueblo, lengua o nación. O que en realidad nosotros practiquemos el evangelio conforme a lo que dice la palabra de Cristo. Salomón, un hombre lleno de sabiduría, lleno de tantas cosas que le dio, porque también Dios le añadió también lo que fue riquezas. Pero con todo eso Salomón habla de que, y todo esto es vanidad. Vanidad de vanidades, hermanos. Eso es lo que vamos nosotros. Tenemos que buscar presurosamente la intervención de Dios. La intervención de ¿quién? Del Espíritu Santo en mi vida, para que mi corazón y mi vida no se evanezca y vaya buscando solamente lo material y deje lo más importante, que es el reino de Dios, el reino de Cristo, a mi Señor, a mi Cristo de la gloria, aquel que yo digo que le voy a servir, que le serviré. Pero muchas veces colocamos nuestros ojos en otras cosas, mi amado hermano, y no le damos la importancia a lo que debemos darle importancia. Gloria al Señor. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 17 dice la palabra del Señor: pues no somos como muchos que medran, ¿qué? Falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. El apóstol Pablo está hablando acerca de nosotros, de que no somos nosotros esta iglesia
cada uno de los miembros de la congregación de este lugar no son como aquellos que solamente andan obteniendo lo suyo por medio de la palabra. Nosotros tenemos que ser celosos de Dios, celosos de la palabra de Cristo, celosos del altar, celosos de nuestra iglesia. Gloria al Señor. Pero hoy hay muchos que solamente están vestidos allí. Al parecer, ante la gran población, ante las grandes iglesias, son hombres aparentemente de Dios, pero cuando salen por la puerta trasera, andan con una camioneta 4x4 blindada y con un circuito de seguridad, un circuito de escoltas. Y yo les pregunto, ¿en verdad esto es lo que quiere el Señor para la iglesia, para el pueblo de Cristo? Entonces allí, mi amado hermano, tenemos que ser sabios. Hay que detenernos a estudiar la Biblia, la palabra, el contexto, lo que dice Cristo, lo que dice el Señor, lo que el Señor nos enseña allí. Gloria a Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 2 al 6, dice la palabra del Señor. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, mas no más que Dios. Amadores de los deleites más que Dios. Que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y se llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces allí el apóstol Pablo también habla, allí en esa carta a Timoteo, de que debemos de cuidarnos de este tipo de personas. Personas que solamente se aman a sí mismos, que solamente quieren la ganancia para sí mismos. Gloria a Cristo. Tenemos que ser muy cautelosos, mi amado hermano. Porque la situación cada día va de mal en peor. El país cada día, la situación económica está siendo más crítica, más difícil. Pero sabemos que tenemos al Cristo de la gloria que nos suplirá. Pero no nos acordemos solamente del pan, del vivir y del material y de los bienes que tenemos. También es importante preocuparse por nuestra comida espiritual. Es importante, mi amado hermano, eso también para la iglesia. Gloria al Señor. En el versículo 16-17 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, dice la palabra: toda la escritura es inspirada de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, ¿es o no importante estudiar la palabra? Es reiterativo que nos lo digan aquí en esta iglesia, que nuestro pastor nos diga: estudie la Biblia, ore, predique, trate en lo posible de estudiar ese mensaje que está allí en cada momento, hermano. Porque allá afuera hay muchas personas que pueden acercarse a ti, hablarte y pueden atraerte.
Eso fue lo que le pasaba a la iglesia de Galacia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En otro contexto, en otra traducción bíblica dice, ¿quién os hechizó? ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién os fascinó? ¿Quién los deleitó en eso para dejarse llevar de ese tipo de doctrinas? Tenemos que estar preparados ante cualquier cosa, y eso lo hacemos con la ayuda de nuestro Dios. Vaya conmigo nuevamente a Mateo. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Maravilloso es el nombre de Cristo. Y dice allí en el versículo 15 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo: guardaos ¿de qué? De los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Gloria al Señor. Así que todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre, gloria al Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria al Señor, es el mismo Cristo, el mismo Señor, aquel que nos habla en su palabra, que tenemos que estar muy preparados y pendientes de este tipo de personas que pueden llegar vestidos como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Tenemos que tener cuidado, iglesia, cuidado, hermanos de la iglesia, de la congregación, conforme a este tipo de hombres que solamente quieren lo suyo. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Vaya conmigo a Apocalipsis. En el capítulo 3. Gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Y termino con estos versículos. He aquí, yo que vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, sobre el nombre de mi Dios y en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claro, hasta ahí, hermano. Tenemos que estar preparados, hermano. Que ninguno tome tu corona. Ya tienes un galardón, ya tienes una corona preparada para ese Señor, para ese momento, para ese lugar donde vamos a estar allí con Cristo, con el Señor. Pero tenemos que guardarnos ¿de qué? De los falsos maestros. Pero también tenemos que refugiarnos en la palabra y estar firmes allí hasta que Cristo venga. Dios les bendiga. Yo les invito a ponerse sobre sus pies en esta noche. Gloria al Señor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos allí donde está y que hable con el Señor en esta noche. Yo sé que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros.
a mí personalmente, habló a mi vida, habló conforme a que debo cuidarme, a cuidarme en la palabra, a cuidarme, leer en esa palabra cada vez más, a estudiarla, a escudriñarla más. Háblale y dile al Señor que te ayude en cada momento, en cada instante, a cada segundo. Oh, amado Dios y Padre que estás en gloria, Señor. Espíritu Santo de Dios que estás en este lugar, yo sé que has hablado conforme a tu voluntad, Señor. Yo sé que has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón. Sé que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, Señor. Te ruego, Señor, que me ayudes cada día más, Señor, a vivir por medio de la fe, Señor, en ti, Señor, a fortalecerme, Padre, cada día más en la lectura de tu palabra, Señor, para cada día más estudiarla, Padre, para que cuando en ese momento, Señor, yo escuche ese tipo de personas que van a tratar de apartarme, de desviarme de la verdad, Señor, yo pueda, Señor, distinguir, Señor, la voz tuya, Señor, y la voz de tu Espíritu Santo, hablándome y apartándome y alejándome de estas situaciones, Padre. Padre, yo te ruego en esta noche, Señor, que tomes el control de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Toma el control de mi vida, Señor. Ayúdame a mantenerme fiel a ti, a mantenerme firme, Señor, contigo, a cada momento, a cada instante, Padre, a no apartarme de tu verdad, Señor. Ayúdame cada día más, dame fuerza, Señor, y dame fortaleza para seguir adelante, Padre amado. Agradecemos tu amor y tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, poderoso Padre, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche.